Para tener claridad en la vocación, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Yo debo responder 3 preguntas. La primera pregunta que tú debes responder es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Segundo, ¿quién soy yo? Y en tercer lugar, ¿qué es lo que Dios ha hecho en mi vida? Repetimos las 3 preguntas. Número 1, ¿quién es Dios? Segundo, ¿quién soy yo? Y tercero, lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en mi vida? Y vamos a ver cómo el profeta Isaías resuelve su vocación, su llamado de parte de Dios en el capítulo 6, a través de esta experiencia que tiene con Dios. Leemos Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dios se revela al profeta así, como un Dios de gloria, soberano, santo, o de absoluta perfección. A veces no entendemos la santidad de Dios. En palabras bien sencillas, la santidad de Dios tiene que ver con esa absoluta perfección moral de Dios. Eso quiere decir que Dios no comete errores, no comete pecados, pero a la vez también Dios es un Dios justo, es un Dios recto. Eso significa de que Dios sea un Dios enteramente santo. Alguien dijo que la santidad de Dios es la suma de todos los atributos y cualidades de Dios. Es su entera y absoluta perfección moral. Aquí el profeta tiene una visión de un Dios lleno de gloria, lleno de poder. Y Dios se revela así al profeta. Para poder tener claridad entonces, en cuanto a lo vocacional, cuál es mi llamado en la vida, lo primero que yo debo resolver es quién es Dios. Y si yo tengo una experiencia con ese Dios que se me ha revelado. Porque cristianamente nosotros entendemos que el que llama o el que nos llama a ejercer una vocación en particular es Dios. Es Dios. No es que nosotros decidamos lo que vamos a hacer con nuestra vida. Nosotros, como cristianos, entendemos que es Dios quien nos llama. Sale a nuestro encuentro, no solamente para perdonar nuestros pecados, no solamente para darnos salvación y vida eterna, sino para darnos un propósito por el cual vivir. Cuando leemos las Escrituras hay muchos hombres y mujeres que independientemente de la vida que tuvieron en algún momento, Dios salió a su encuentro y los llamó, les dio una vocación, una asignación en particular. Pensemos solamente en Abraham, pensemos en Moisés, pensemos en los jueces más conocidos, como Débora, Jefté, Sansón. Pensemos en los monarcas de Israel, el propósito que cada uno de ellos cumplió en la historia redentora, en el plan salvífico de Dios. Saúl, David, Salomón. Pensemos en el llamado de cada uno de los profetas que hablaron en nombre de Dios, el mismo Isaías o el profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 1 se describe su llamado y el Señor le dice en medio de su llamado, no digas que eres un niño. Yo pondré en ti las palabras. Vas a derribar mundos viciados por el pecado, pero también vas a anunciar el nuevo orden de justicia, de gozo y paz que trae el reino de Dios. Por eso, si nosotros entendemos que bíblicamente Dios es el que nos llama para que cumplamos una vocación, una asignación aquí en la tierra específica y que nadie más puede hacer que nosotros, es por eso que yo debo asegurarme si realmente tengo una relación con Dios. Eso es lo primero, si realmente yo conozco a Dios.
Le hago una pregunta, puede parecer un poco rara mi pregunta, pero ¿usted ha tenido alguna visión de Dios? ¿Ha tenido algún sueño de parte de Dios? ¿Ha tenido una experiencia sobrenatural con Dios? ¿Conoce a Dios y a ese Dios que se nos revela a través de su Hijo Jesucristo? ¿Tiene una relación con Jesús? ¿Ha hecho a Jesucristo el Señor y Salvador de su vida? ¿Qué Dios conoce usted? A veces no tenemos claridad de quién es Dios porque simplemente no le hemos experimentado. Esto es un obstáculo para quienes llevan años en el Evangelio o vienen de familias de tradición evangélica de años. Porque por años hemos sido enseñados en cuanto a algún conocimiento teórico de Dios, pero no un conocimiento experimental. Y lo que aquí tiene Isaías es un conocimiento vivo de Dios. No es un conocimiento teórico, tiene una experiencia con ese Dios. Entonces, la primera pregunta para resolver mi vocación es ¿quién es Dios? Yo debo conocer a Dios, pero no solamente un conocimiento teórico, sino como Isaías, debo tener una experiencia con ese Dios santo, con ese Dios todopoderoso, con ese Dios de gloria. ¿Amén? Ahora, la segunda pregunta es ¿quién soy yo? La idea es esta, que a medida en que yo experimento a Dios en mi vida, no solamente le conozco a Él, como Él se revela a través de su palabra o en Jesucristo, sino que también en la medida en que yo voy conociendo a Dios, voy entendiendo quién soy yo. Fíjese lo que dice el profeta Isaías, ahí en Isaías capítulo 6, ¡ay de mí! Entonces dije, ¡ay de mí!, dice el profeta, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí viene el punto. En la medida en que yo conozco a Dios, no solamente comienzo a conocer el carácter de Dios, su naturaleza, quién es Él, sino que también comienzo a conocerme a mí mismo. Hoy en día se habla mucho del autoconocimiento. Por ejemplo, si tú vas a terapia, si vas a ver tu psicólogo o psicóloga, te va a hablar mucho la necesidad de que tú te reconozcas a ti mismo y que a medida de que tú ejerzas tal nivel de autoconocimiento puedas entonces establecer medidas de autocuidado para poder lidiar ya sea con la frustración, con la tristeza, la ansiedad o la depresión. Lo cual no está mal. No está mal conocerse a sí mismo. Aunque sinceramente si lo contrasto con el pensamiento bíblico, la Biblia dice que aún el corazón del hombre es engañoso. La Biblia siempre nos va a decir que de una u otra manera el hecho de yo conocerme a mí mismo es un ejercicio que puede ser noble pero es peligroso y no es del todo objetivo. Yo necesito a alguien fuera de mí para que examine mi corazón, vea mis pensamientos y me diga realmente si voy por buen camino o no. Por eso es que no hay mejor conocimiento de uno mismo que el que se da cuando yo conozco a Dios. Y en medio de esa experiencia de conocer a ese Dios que se me revela en la Escritura, yo voy entendiendo quién soy. Pero evidentemente frente a la santidad de Dios, lo primero que va a surgir de nosotros es nuestro pecado, nuestra condición de pecado. Y ahí entonces yo irremediablemente voy a necesitar el amor y el perdón de Dios. Pero a la luz de ese Dios que se me revela voy a empezar a entender quién soy yo. Así es que no busques tu identidad y no trates de resolver la pregunta ¿quién eres tú? Volcándote hacia adentro, tratando de buscar ese autoconocimiento, a ver cuáles son mis gustos, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis limitaciones. Está bien, pero no hay mayor conocimiento de quiénes somos que el conocimiento que se da de mi persona cuando yo primero busco conocer a Dios. En la medida en que yo conozco a Dios, Dios me empieza a revelar a mí quién soy yo. ¿Quién soy yo? Frente a la santidad de Dios, el profeta reconoció su condición de pecado. Podríamos decir que reconoció su vulnerabilidad, sus límites, sus debilidades. Todos nosotros deberíamos, frente al conocimiento de Dios, deberíamos tener más que una sana autoestima, una sana cristoestima. Es decir, en la medida en que yo conozco a Dios, yo entiendo dos cosas. Cuán pecador soy
pero a la vez cuán amado soy. Cuán amado soy. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y fíjese lo que dice luego. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando uno lee los primeros 11 capítulos de Romanos, uno se da cuenta, sobre todo en los primeros capítulos, lo corrompida que está la naturaleza humana. El apóstol va a decir de manera tajante ya en el capítulo 3 que todos se han desviado a una, que todos se han corrompido, que no hay nada bueno en el hombre. Y lo va a expresar incluso en estos términos, que no hay nadie quien busque a Dios sinceramente. O sea, hasta cuestiona el apóstol Pablo las motivaciones por las cuales nos acercamos a Dios o podríamos venir acá a la iglesia. Esa es la naturaleza del hombre, es una naturaleza corrompida por el pecado. Pero luego evidentemente va a hablar de la justicia que encontramos en Jesucristo. Va a hablar de que en Jesucristo podemos encontrar perdón de pecados, podemos encontrar salvación, vida eterna. Va a hablar de que no hay nada y nadie en el capítulo 8 de Romanos que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni lo porvenir. No hay ninguna cosa que nos pueda separar de su amor. Por eso es que cuando llega al capítulo 12, el apóstol Pablo dice que por favor, por la gracia que Dios me ha dado y que nos ha dado a todos, que nadie piense de sí de manera distorsionada, que nadie tenga una estima demasiado elevada o una estima por el suelo. No, que cada uno piense de sí, ¿de qué manera? Con cordura. Es como que el apóstol Pablo está diciendo, mira, cuando yo entiendo el evangelio de Jesucristo, cuando yo conozco a Dios, hay dos cosas que deben quedar muy claras. Yo soy más malo, yo soy más pecador de lo que creo que soy, pero a la vez soy más amado de lo que nunca imaginé en mi vida. Y esa mirada equilibrada de mí, de mi vida, que soy pecador, pero que soy amado a la vez, eso es pensar de sí mismo con cordura. Eso es tener una Cristo-estima. Eso es tener, por decirlo así, una sana autoimagen, una autopercepción de quién soy yo. ¿Se entiende? Por eso en la medida en que yo conozco a Dios, su naturaleza, también me voy conociendo a mí mismo. Ya no solo respondo la pregunta ¿quién es Dios?, sino que tengo claridad de quién soy yo. La pregunta es la identidad. Somos pecadores, como el mismo profeta Isaías lo dijo. Vivimos en una sociedad llena de pecado, pero al igual como fue con el profeta, un serafín toma carbones encendidos del altar, va donde él, toca sus labios, quita el pecado, quita la culpa. De la misma manera en Cristo nosotros hemos sido perdonados, hemos sido amados. Por eso es tan importante que tengamos una sana autoimagen, una sana autoestima de quiénes somos nosotros frente a este Dios. Porque, escuche bien, iglesia, quédese con esto, porque lo que nosotros pensamos de nosotros mismos va a determinar en gran medida lo que haremos en nuestra vida, las decisiones que tomaremos. Repita después de mí, lo que yo pienso de mí, en gran medida va a determinar lo que voy a hacer con mi vida. Hay gente que tiene una mala autoestima. No saben quiénes son realmente. Y lamentablemente han crecido en un ambiente hostil. En un hogar donde siempre les decían, es que tú no sirves para nada. Y una persona que crece escuchando constantemente esos mensajes, evidentemente se va a creer a sí mismo el cuento de que realmente no sirve para nada. Hay jóvenes y adultos que tienen serias crisis vocacionales, no saben para qué están aquí en la vida, porque simplemente
han crecido con una percepción errada de ellos mismos. ¿Han visto la película Los Coristas? Fue una película que se popularizó años atrás, es de la década del 2000, 2004 para ser exactos. Transcurre en Francia, en la Francia del año 1949, si no me equivoco. Un profesor de música llega a un internado, pero no cualquier internado, no era cualquier colegio, era un colegio donde había niños difíciles, con serios problemas disciplinarios. De hecho, el director de la escuela en la película tenía esta lógica, acción y reacción. Esa era su lógica para aplicar la disciplina, acción y reacción. Si el niño se portaba mal, charchazo. Si el niño se portaba bien, estrellita. Pero llega un profesor a cambiar esta lógica, este profesor de música, frustrado en la vida. Se da cuenta que los niños, a medida que eran castigados, se volvían más rebeldes, más indisciplinados. Y él dijo, no, aquí hay que hacer algo diferente. Y empezó a no decirles palabrotas a estos niños, sino empezó a afirmar su identidad. Les empezó a decir, mira, tú no eres malo como dice el director o dicen las personas que están alrededor. Tú eres una persona buena. No digas que tú no eres capaz, tú sí eres capaz. Tú sí puedes cantar, porque él forma un coro de voces, un coro de niños. No digas que eres huérfano, que estás solo, tú nos tienes a nosotros. Y es interesante cómo con este nuevo trato, este profesor comienza a sacar adelante a este grupo de niños. De hecho, la historia está contada por un niño que luego se transformó en un director de orquesta y su vida cambió totalmente. Y recordaba con cariño a ese profesor que los afirmó, no con palabras hirientes, sino con palabras de amor. Y creyó en ellos y les hizo ver el potencial que tenían. Es que aquello que nosotros pensamos de nosotros mismos en gran medida va a determinar lo que vamos a hacer con nuestra vida. Hay gente que no se atreve a estudiar, por ejemplo, porque siempre le han dicho que son porros. Hay gente, por ejemplo, que no se atreve a emprender por una inseguridad tremenda. No se atreve a hacer negocios porque siempre le han dicho que las cosas no van a resultar. En la medida en que yo voy conociendo a Dios en su naturaleza, en su carácter, voy entendiendo quién soy yo y el potencial que hay en mi vida para gloria de Dios. Por eso es tan importante resolver la pregunta de la identidad, ¿quién soy yo? Pero esa pregunta no se responde volcándome hacia adentro, no se responde como la psicología te va a decir tradicionalmente, en ese autoconocimiento, conócete a ti mismo. No, yo voy a poder resolver quién soy yo en la medida en que conozca a Dios. El profeta tiene esta visión de Dios sentado en su gran trono blanco, santo, todopoderoso, en gloria. Y en la medida en que va conociendo a ese Dios, él dice, ay de mí, soy pecador, pero a la vez soy amado, porque el Señor va a perdonar sus pecados. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te defines a ti mismo? Bueno, ¿qué es lo que hace finalmente? Volvamos a Isaías, capítulo 6, ¿qué es lo que hace finalmente el Señor con el profeta? Y voló hacia mí, Isaías capítulo 6, versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto te tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El Señor limpia su pecado. Eso es lo que hace. Ese es el hito de gracia. Y aquí deberíamos preguntarnos la tercera pregunta y última para responder a nuestra vocación. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Porque nuestra vocación está íntimamente ligada con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo le contaba la historia de este joven de 17 años que llegó a mi oficina en Temuco a decirme, pastor, mi llamado es ayudar a las personas en su restauración emocional, relacional, incluso sexual, como psicólogo cristiano que el Señor me ha llamado a hacer. Y yo le dije, ¿por qué ese es tu llamado? ¿Por qué tú tienes tal convicción de que esa es tu asignación, esa es tu vocación en la vida? Bueno, es simple, pastor, porque eso es lo que Dios ha hecho conmigo. Dios restauró mis heridas del pasado, Dios restauró mi orfandad, Dios me llenó de su amor, Dios me sanó de todos los maltratos que recibí desde pequeño. En el Señor pude superar el divorcio de mis padres. Ahora soy una nueva creación, soy un hijo de Dios con una clara identidad de lo que soy, amado y perdonado por Él.
Yo quiero ayudar a las personas en su proceso de restauración porque eso es lo que Dios hizo conmigo. Y por eso voy a estudiar psicología. A veces se confunde la vocación con la carrera. No. La carrera profesional o técnico profesional o el estudio que hayas tenido tú, lo único que hace es poner a la mochila tuya un recurso más para que tú cumplas tu asignación. ¿Se entiende? Como tampoco tu llamado o tu vocación en la vida no es el trabajo que tú realizas de lunes a viernes. No necesariamente. Ahora, si logras conectar ese trabajo con tu llamado, gloria a Dios. Has entendido todo esto y tienes mucha claridad al respecto. Por eso es que uno debe preguntarse qué es lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Cuáles son los hitos de gracia? El profeta Isaías experimentó a un Dios perdonador, un Dios que limpió sus pecados y quitó su culpa. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Y qué no ha hecho en la otra persona que está a tu lado? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Conoces a un Dios sanador? ¿Conoces a un Dios que te ha liberado? ¿Conoces a un Dios que te ha restaurado? ¿Conoces a un Dios que es Padre? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Y es ahí donde yo debo preguntarme por esos hitos de gracia, lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque la vocación no es algo que se descubra como si estuviera perdida. Hay gente que a veces uno escucha estas consignas en la televisión, en los medios, descubre tu vocación. Pero la verdad es que bíblicamente la vocación no es algo que se descubre, la vocación es algo que se reconoce. Yo debo reconocer lo que Dios ha hecho en mi vida. Y mucho de lo que Dios ha hecho en mi vida tiene que ver con mi asignación que voy a cumplir aquí en la tierra. La vocación se reconoce. Porque aquí viene un tema que es importante, que a veces pasamos de largo. Dios trabaja con nosotros procesos formativos. Repite después de mí, procesos formativos. ¿Qué significa esto de que Dios en su soberanía permite que nosotros vivamos circunstancias buenas y malas, que nos van formando en la vida para que respondamos a esa asignación cuando ya seamos jóvenes y adultos? Y aquí uno debería preguntarse soberanamente, ¿qué es lo que Dios te ha permitido que tú vivas? ¿Qué experiencias buenas y malas has vivido? Aún esas experiencias difíciles que has vivido tienen mucho que ver con tu vocación, aunque tú no lo sabías. El ministerio, iglesia, no lo olvides, fluye de lo que tú eres, de lo que Dios ha hecho en tu vida. El apóstol Pedro fue el que negó a Jesucristo 3 veces. Y en Juan capítulo 21 se produce el reencuentro. En un desayuno incómodo. Jesucristo está en la playa, le prepara un par de pescaditos con pancito, qué rico. Y Jesucristo le hace una pregunta a Pedro. Y la pregunta se la repite 3 veces. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, le dice Jesús. Y por 3ª vez, Pedro, ¿me amas? Y ahí ya como Pedro entiende, ¿no es cierto?, que Jesucristo estaba buscando algo más. Le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo, en el fondo, por más que te esté diciendo que te amo, tú sabes que corres el peligro, corres el riesgo de que al día siguiente te esté traicionando y dando puñaladas por la espalda. Soy así. Eso es lo que le quiso decir en otras palabras. Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que mi amor es imperfecto, pero aquí estoy. Y ahí recién el Señor ya queda contento con esa respuesta. Y ahí el Señor le dice, por 3ª vez, apacienta mis ovejas. Pregunta, ¿quién fue Pedro en la iglesia primitiva? Fue el líder de la iglesia de Jerusalén, fue el pastor de la iglesia de Jerusalén. Pero él no pudo haber ejercido esa vocación, ese llamado pastoral, si primero no hubiese experimentado el amor y el perdón ¿de quién? De Jesús. El ministerio fluye del ser. Yo no puedo hacer cosas por Dios si primero no las experimento en mi vida. Todo lo que yo hago en el día a día debe fluir de lo que yo soy, de lo que he experimentado en Dios. Por eso uno debe preguntarse, ¿cuáles son esos hitos de gracia? Yo sé que tú, hermano o hermana, has vivido momentos muy críticos en tu vida y han habido momentos en los cuales tú has visto el amor y el perdón de Dios sobre tu vida. Muy bien, de lo que sea que Dios te haya perdonado, las vergüenzas o las deshonras que Él haya cubierto, lo que sea que el Señor haya restaurado en ti, mucho de eso tiene que ver con tu vocación.
mucho de eso tiene que ver con tu llamado. Por eso, para nosotros los cristianos, la vocación no es algo que se descubre, sino que es algo que se reconoce. Cuando yo tengo claridad de mi vocación, pueden venir tormentas, pueden venir momentos difíciles en mi vida, pero yo voy a seguir adelante porque tengo la convicción de saberme llamado por Dios. Por eso es tan importante responder a la pregunta de la vocación, porque hay gente que se tiende a desanimar rápidamente y pierde de vista de que si yo he sido llamado por Dios, entonces nada me puede hacer frente. Yo puedo seguir adelante cumpliendo esa asignación, ese llamado de parte de Dios. De hecho, el profeta luego, el Señor le va a advertir, mira, tú vas a ir a este pueblo, pero voy a cerrar sus oídos, su corazón va a ser duro, por más que les hables, ellos no te van a escuchar, solamente un remanente te va a escuchar y te va a obedecer a tus palabras. Pero ¿qué es lo que nos sostiene cuando nos va mal? Es la conciencia, la convicción de saberme llamado. Yo te voy a pedir, por favor, que te pongas de pie. Vamos a orar. Y vamos a orar en esta dirección. Vamos a orar para que el Señor traiga propósito en nuestras vidas. Lo peor que nos puede pasar a nosotros, querida iglesia, es vivir por inercia. Es decir, vivir simplemente, bueno, porque hay que encarar la vida, hay que levantarse cada mañana a trabajar para traer el sustento a la casa. Eso es vivir una vida de despropósito, eso es vivir una vida sin sentido. Por lo mismo, esta pregunta sobre la vocación, sobre mi llamado, es tan importante porque eso es lo que le da sentido y dirección a nuestras vidas. Pero para eso hay que responder 3 preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo frente a ese Dios que se me revela? ¿Y qué es lo que Dios ha hecho en mi vida? Cuando yo respondo esas 3 preguntas, no lo olvides nunca. Vas a tener claridad de cuál es tu llamado en la vida, cuál es tu vocación en la vida.